Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Las personas polimedicadas pueden tener algunos problemas con su dieta. Vamos a ver cuáles son los más frecuentes. Cuando hablamos de una persona polimedicada, estamos hablando de una persona que consume a diario o de manera habitual más de 5 medicamentos diferentes. Y esto es algo bastante frecuente hoy en día, que sobre todo podría afectar a una etapa de edad que además ya de por sí son más sensibles a los posibles cambios dietéticos asociados al envejecimiento. Me estoy refiriendo especialmente a la tercera edad, donde esas dificultades presentes asociadas a la polimedicación en relación a la dieta pueden ser más agudas o más importantes. Aunque si nosotros revisamos un poco las estadísticas, también podemos tener bastantes casos de personas polimedicadas en la mediana edad, es decir, antes de llegar a una etapa en la que es más frecuente, pero que en este caso podría afectar también a largo plazo al propio proceso de envejecimiento, alterando algunas funciones habituales en nuestro organismo. Vamos a ir viendo cómo afecta esa polimedicación independientemente del tipo de medicamentos que estemos utilizando en esa polimedicación. Siempre va a existir alguna, vamos a decir, alteración a nivel de la dieta, o mejor dicho, a nivel del aporte, de la absorción, de la digestión, de todo lo que implica el proceso digestivo y metabólico. Muchos de esos medicamentos que suelen ir asociados entre sí son antihipertensivos, por ejemplo, medicamentos para controlar el colesterol, medicamentos para controlar la glucemia, medicamentos para mejorar la digestión, antiácidos, por ejemplo, inhibidores de la bomba de protones. Cuando llevo más de un medicamento, a veces aparece otro asociado para evitar los síntomas o efectos secundarios que me produce el primero. Es decir, estoy hablando sobre todo de medicamentos asociados también a alteraciones metabólicas provocadas por el consumo de alimentos. Por supuesto que puede haber otros medicamentos, como por ejemplo fármacos asociados a un tratamiento oncológico, puede haber fármacos asociados a un proceso quirúrgico, es decir, la variedad de fármacos que se pueden estar ingiriendo es enorme y cada uno de ellos puede tener efectos asociados a la dieta diferentes. Pero como hablamos de estadísticas y de la mayoría de la población, vamos a referirnos sobre todo a aquellos medicamentos que suelen ir varios de ellos en conjunto asociados a alteraciones metabólicas, que podríamos solucionar con cambios dietéticos que nos permitirían eliminar algunos de esos medicamentos o incluso reducir su dosis. Así que vamos a ver algunos de los efectos más habituales de la polimedicación, es decir, de la ingesta de más de 5 medicamentos de manera habitual. La primera afectación que suele existir es una alteración en la absorción de algunos nutrientes, algo que va asociado directamente al efecto de esos medicamentos. Los principales nutrientes que se suelen ver afectados en personas polimedicadas suelen ser la vitamina B12, el ácido fólico, el hierro, el calcio, que son nutrientes que necesitan que el proceso digestivo funcione de manera natural, es decir, que no se altere ni la producción de jugos gástricos ni la posible absorción a nivel intestinal de los nutrientes que
vienen asociados al consumo de alimentos, con lo cual esa posible afectación en la absorción de algunos nutrientes nos puede llevar a sufrir estados carenciales, déficits nutricionales que pueden ser pequeños, pero a su vez estar afectando a los procesos que ocurren en nuestro organismo. En algunas personas la ingesta de medicamentos, especialmente cuando son varios los que se están consumiendo a diario, puede afectar al gusto y al apetito. El gusto puede sufrir alteraciones, especialmente puede aparecer sensación, por ejemplo, de gusto metálico cuando se asocia al consumo de algunos medicamentos, lo cual estaría alterando la percepción del sabor de algunos alimentos, lo cual podría causar cierto rechazo a su consumo y hacer restricciones en el consumo de alimentos que podrían limitar a su vez la absorción de algunos nutrientes. Es decir, esto es como la bola de nieve esa que siempre os hablo, que rueda y que cada vez se hace más grande. Cuando se producen alteraciones del gusto asociadas al consumo de algunos medicamentos que suelen venir reflejadas muchas veces también en la ficha técnica como efecto secundario, sería importante hacérselo saber al médico para tratar de buscar un sustituto que no produzca ese efecto secundario, porque una alteración en el gusto, como os digo, limita muchas veces el consumo de alimentos, causa rechazo cuando se consumen esos alimentos asociados a esa alteración del gusto y eso limita el aporte nutricional de la dieta. Por lo tanto, es importante tratar de evitarlo. En otras personas, la ingesta conjunta de varios medicamentos puede causar dos efectos importantes en la ingesta, que muchas veces se asocian en este caso a personas mayores. Por un lado, mayor saciedad, es decir, una sensación de llenarse con poca comida, la no necesidad, podríamos decir, de consumir alimentos en cantidades tan grandes como se consumían hasta ese momento. Esa limitación de la ingesta, una vez más, puede limitar el aporte nutricional y de energía completo. Si nosotros, por una sensación de saciedad precoz, limitamos la cantidad de alimentos que estamos ingiriendo, no vamos a hacer selección de tipos de alimentos, ya que eso iría relacionado más con esa alteración del gusto. Bueno, esa cantidad también puede afectar a la energía total que estamos obteniendo, haciendo que estemos más cansados, más débiles y por lo tanto empeorando también nuestra calidad de vida. También es muy frecuente la aparición de anorexia entendida como la falta de ganas de comer, ya no asociado a esa saciedad precoz, sino a no tener ni siquiera ganas de empezar a comer y dilatar el momento de la ingesta de alimentos, preparar menores cantidades de las que realmente se necesitarían. En otras personas o en otros casos, la medicación puede alterar el funcionamiento del sistema digestivo, puede ir asociado a casos de estreñimiento o a casos de diarrea, también diarrea crónica o estreñimiento crónico, que podrían ser un efecto secundario importante que alteraría también esa absorción de nutrientes y ese bienestar en las personas polimedicadas. Y es un efecto secundario, mejor dicho, de alteración en diferentes efectos, asociado también al consumo de más de 5 medicamentos de manera habitual. En otras ocasiones puede existir cierta interferencia también entre los efectos de una medicación con otra
Y en esos casos, evidentemente, sería cuestión del médico tratar de evitar que unos medicamentos puedan solapar o interferir en los efectos de otros medicamentos. Es importante en estos casos, bueno, pues el trabajo de los médicos de atención primaria, por supuesto, que son los que muchas veces engloban todos los medicamentos que se han ido prescribiendo por especialistas, y en ese caso evidentemente es importante que haya alguien que valore ese efecto conjunto de todos los medicamentos. Y por supuesto que sería también muy interesante tener en cuenta que hay algunos alimentos que afectan también al propio efecto de los medicamentos o a la absorción de los nutrientes, es decir, interacciones entre los alimentos y los medicamentos. Las principales interacciones conocidas se encuentran entre el consumo de pomelo, de algunas infusiones, como por ejemplo la hierba de San Juan, que suelen venir reflejadas también en la ficha técnica de los medicamentos. Por desgracia, los alimentos no tienen fichas técnicas, pero cuando tenemos alguno de estos alimentos de consumo habitual, deberíamos revisar esas posibles interacciones. Por ejemplo, hay algunos medicamentos, como algunos antibióticos, que pueden verse afectados si se consumen junto a alimentos ricos en calcio, con lácteos, por ejemplo, ya que disminuiría su efecto. Hay otros medicamentos, como por ejemplo los anticoagulantes orales, que pueden verse afectados por el consumo abundante de verduras de hoja verde. Todas esas interacciones son más habituales, o hay mayor probabilidad de sufrirlas cuando existe polimedicación, que nos obliga a revisar detenidamente todos los efectos, todas las fichas técnicas de cada uno de esos medicamentos. Así que cuando existen enfermedades crónicas que requieren polimedicación, es muy importante hacer un buen ajuste dietético para evitar posibles efectos secundarios, especialmente asociados a alteraciones en el sistema digestivo, es decir, en su funcionamiento, o en la absorción y utilización de los nutrientes que obtenemos a través de la dieta. Importantísimo evitar o tratar de detectar cualquier posible déficit nutricional, tanto de energía como os digo, de nutrientes, especialmente teniendo en cuenta los micronutrientes que obtenemos a través de la dieta, vitaminas y minerales que podrían afectar, en caso de no obtenerse de manera adecuada, a la salud cardiovascular, a la salud ósea, a la salud muscular, provocando otros efectos secundarios no asociados directamente a los medicamentos, sino a una mala absorción de esos nutrientes. Así que es importante, en el caso de la polimedicación, mantener una dieta bastante vigilada para evitar esos posibles problemas. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.